Bueno, en principio podemos analizar que el pueblo venezolano está siendo víctima de un diseño de orden político y económico parecido o casi idéntico al que sufrió el pueblo cubano hace 60 años atrás, con las variantes de que la situación geopolítica internacional varió. La etapa en que en Cuba se entronizó el sistema había un mundo dividido, un campo socialista que sostuvo con el CAME, el Pacto de Varsovia, y la Unión Soviética como promotor la ideología marxista-leninista, que considera al Estado como único productor y distribuidor de la riqueza que crea la sociedad. Eso se desmoronó, eso se acabó, y quedaron países como Cuba, Corea, China y demás que siguen manteniendo ese tipo de situación de producción y distribución de riqueza. Desgraciadamente, la ilusoria pretensión del populismo hizo posible que en Venezuela se introdujera en principio los acuerdos tomados en Brasil en el Foro de Sao Paulo, que era que estos individuos de esa ideología tomaran el poder de manera legal en elecciones y luego en el poder todas las instituciones que constituyen o existen en un Estado democrático y de división de poderes, todos los poderes se centralizaran. Esto, desgraciadamente hay que decirlo, el pueblo venezolano cayó en la trampa y después de 20 años tenemos la situación de que petróleo, oro, minas, las riquezas naturales de ese país en manos de un grupo de delincuentes han tomado el poder y le es difícil al pueblo como tal poderse deshacer por vía legal, o sea, en elecciones, por cuanto ese consejo electoral está en manos del gobierno, una situación muy difícil que por vía pacífica se dificulta mucho lograr su solución, a pesar de que en instituciones internacionales como la OEA, agrupados en países democráticos, están brindando apoyo, a pesar de que los políticos opositores se han unido y han creado a través de la unidad la posibilidad de ser reconocido un gobierno por parte de más de la mitad de los países grandes y democráticos del mundo. Se encuentra el pueblo venezolano en una disyuntiva. O sea que la salida en el caso venezolano tendría que ser por las armas, ¿no hay alguna otra salida de acuerdo al juicio? Las armas, o bien que las armas que actualmente tiene una institución que es la creada en los estados democráticos para que defienda la democracia y la legalidad, que sería el ejército, siempre y cuando una parte de los militares que dirijan ese ejército brinden sus armas en defensa del pueblo, o en su defecto, el pueblo ese crear una vanguardia armada que pueda ajustar cuentas con los abusadores que salen a matar a los manifestantes pacíficos. Porque ese abusador, que en ese abusador, como todo abusador, si tú no lo repeles, seguirá abusando de ti. O sea, el pueblo venezolano está en una disyuntiva. O viene la comunidad internacional y retira a ese abusador del medio público venezolano, o los venezolanos se arman, no de valor, porque valor han tenido, sino de los recursos, y ponen a esos abusadores donde deben de estar, en las prisiones, en la cárcel o en el cementerio. No hay de otra. ¿Cómo ve usted el apoyo internacional a la coalición opositora? Bueno, es un apoyo internacional muy importante. El hecho de que países como que constituyen la Unión Europea, Estados Unidos, los países más importantes del continente, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, estén apoyando la salida democrática y pacífica de Venezuela, eso habla de que hay apoyo internacional. Pero desde luego un apoyo internacional que hasta ahora no ha incluido ya la intervención militar para eliminar al gobierno que está instaurado en Venezuela. ¿Es necesario una cooperación internacional militar para sacar a Maduro y a todo su entorno del poder? Bueno, es necesario, pero ahora bien, ahora vemos lo siguiente.
que en eso hay que ser honesto y sincero. Nosotros estamos mirando que dentro de la solución que debe haber en Venezuela, y hay diferentes factores y sectores externos que están tomando parte en esa solución. Porque yo digo, ¿qué hace Putin allí? ¿Qué hace el Shah del Irán o el gobierno iraní? ¿Qué hace el gobierno de Cuba? Son sectores que están dentro del proceso ese, que están impidiendo que la sociedad venezolana y que los sectores políticos de Venezuela le den solución a sus problemas. Entonces ya son factores externos que están tomando decisiones sin la participación de la sociedad y el pueblo venezolano. Están ahí por los recursos. Están ahí por los recursos naturales, están ahí jugando también influencia geopolítica internacional, porque a lo mejor Putin quiere cambiar Ucrania por Venezuela. Entonces entre Trump y Putin están decidiendo cosas que son cosas del pueblo venezolano decidir. Ahora, y ese es un peligro que está evidente ahí. El pueblo venezolano tiene que tomar su situación como nación para lograr constituir como nación un Estado de respeto y un Estado que tenga diversidad de poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, con independencia del gobierno. Pero eso es tarea del pueblo venezolano. Para finalizar, ¿cuál es el riesgo de que Maduro y su entorno sigan en el poder en Venezuela? Quiero decir, para América Latina y los Estados Unidos. El mismo resultado y riesgo que hemos corrido los cubanos, que llevamos 60 años, 2, 3 generaciones de cubanos, sin en estas últimas generaciones un concepto claro de defender nuestros derechos. El derecho a tener la propiedad privada, el derecho a poder elegir nuestros gobernantes, el derecho de expresión y de libertad. En la misma medida que el tiempo pase y el pueblo venezolano que esté en Venezuela sea sometido en la forma tal, se logrará por parte de ese gobierno nefasto un estado de conformidad en la sociedad venezolana. Y estarán entonces conformes con que le relacionen con todo lo que le dé el gobierno. Y punto. Que es lo que ha estado sucediendo en Cuba. Siempre y cuando en Cuba no surja lo que debe surgir. El esfuerzo de los cubanos que dentro de Cuba y fuera de Cuba estemos en disposición de cambiar aquello y reclamar nuestros derechos para implementar la libertad. El pueblo venezolano tiene en sus manos hoy la decisión de la democracia en Venezuela. Podemos hacer una historia o dos historias bien cortas. El dictador Ceausescu de Rumanía era uno de los dictadores más malvados que había en el mundo comunista. Después de Alemania, Checoslovaquia y Rusia, estaba él. Si toda la juventud comunista, un día como hoy, lo han hecho Guaidó en Venezuela. Y esa misma juventud comunista empezaron a gritar, abajo Ceausescu. Se rebelaron, Ceausescu tuvieron que sacarle un helicóptero a él y a la esposa. Y a 100 millas de ahí lo lograron capturar. Lo trajeron y lo fusilaron a los dos. Primera vez que veo fusilado a una mujer. Fusilaron al matrimonio Ceausescu en la misma plaza donde él había convocado para seguir su dictadura. El otro caso que tenemos es el de Libia, el famoso Gaddafi. También creía que era el dueño del mundo árabe. Criminal hasta más no poder. Un día el pueblo libio decidió ser libre y se liberó de Ceausescu. Y muchos habrán podido ver la escena que fue dantesca, horrenda, la escena donde lo mataron a él, que inclusive le introdujeron por el ano un palo de escoba, se lo sacaron por el cráneo. En esa forma murió Ceausescu, que creía que era el dictador más grande de África. Por lo tanto, yo le digo al pueblo venezolano, es mejor morir 100 o 1000 en un día que morir 100.000 en unos cuantos meses o años. Y eso es lo que está pasando en Venezuela, lo mismo que sucedió en Cuba. Si cuando nosotros en Cuba nos decidimos a coger las armas y combatir al régimen comunista, el pueblo de Cuba nos hubiese secundado,
nosotros no hubiésemos sufrido 60 años de tiranía y separación familiar. Ese es el mensaje que le dejo a los venezolanos. Solamente se es libre cuando un pueblo decide conquistar la libertad.